Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo que cuando soñamos repetimos una vez más la tarea de la humanidad anterior. Algo nos llega del pasado remoto, un eco de historias que se repiten, personajes, tramas y destinos. Al final, no somos más que cuentos que tal vez un día serán contados. Más que racionales, los humanos somos emotivos, imaginativos y memoriosos. La prehistoria terminó con la escritura, con el registro de la lengua, con la piedra cincelada, con la tablilla de barro, con el papiro. Pero antes eran la voz y el cuerpo, la memoria era ya capaz de hacer prevalecer los significados a través de héroes y sus hazañas o castigos. La humanidad se explicó el universo primero con literatura, y de sus formas prevalecen las metáforas, los modelos, las tramas que resultaron en las distintas culturas. Hoy vamos a hablar aquí con ustedes de mitología, de historias tan arcaicas, tan viejas como modernas, de relatos que pareciera que siempre han estado incluso antes que nosotros, aquí, rondando por la tierra. El antropólogo estadounidense Franz Boas habló de la asombrosa monotonía de las ideas fundamentales de la humanidad, un concepto precursor de los arquetipos de Carl Gustav Jung, central para el concepto del mito. Sigmund Freud, escribió lo siguiente en la interpretación de los sueños. Escúchelo usted. El simbolismo no es exclusivo de los sueños, sino más bien característico de la imaginación inconsciente, en particular la de los pueblos, y se encuentra más desarrollada en el folclore, los mitos, los giros idiomáticos, la sabiduría de los proverbios y los chistes, que en los sueños. Quédese aquí con nosotros unos minutos, tal vez desde el inicio de los tiempos, cuando no había nada más que caos, usted y yo ya estábamos previstos por algún dios aburrido. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Sísifo quiso engañar a los dioses. Como castigo, usted lo sabe bien, fue condenado a una eterna fatiga infernal. Sísifo repite durante días, años, siglos su incesante y vano esfuerzo. Levanta en sus manos una enorme roca, la sube por una empinada cuesta hasta lo alto de un monte y cuando está a punto de alcanzar la cumbre, la piedra resbala de sus manos y rueda hasta el fondo de la abrupta pendiente. Y Sísifo vuelve a recogerla para emprender de nuevo, otra vez, la subida. Así lo cuenta Carlos García Walsh en este diccionario de mitos de la editorial Turner, muy bueno. La figura de Sísifo es todo un símbolo del esfuerzo inútil y reiterado. Es la imagen del anhelo eterno del hombre por ascender hacia lo alto, hacia un alto objetivo que apenas alcanza y roza, se esfuma. Albert Camus, y traigo aquí el libro de él, vio en Sísifo el reiterado escalador, un símbolo de la condición humana, del intelectual que se pregunta una y otra vez por el sentido de la existencia sin lograr encontrar una respuesta que no le resbale al final de las manos. Escuche, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. Usted lo sabe, es el inicio de este libro, El mito de Sísifo, que está publicado en Alianza Editorial. Este librito que tengo aquí y que apareció en 1942 en Francia, en plena Guerra Mundial. En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. Es el apego de Sísifo a su piedra. Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca, escribe Camus. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz.
concluye así: el epítomo de la filosofía existencialista. Eros, Dios ligado al mundo del amor, es poderoso y fugaz. Ha recibido la atención de muchos poetas y filósofos. Eros personifica el impulso erótico, el anhelo amoroso que irrumpe en el alma con ímpetu y arrastra en acciones descontroladas. Es el amor, pasión que penetra por los ojos e inflama el corazón como una herida de misteriosa e íntima flecha. Apunta justo García Gual en este diccionario del cual les he hablado a ustedes hace un momento y que ha publicado, déjeme decirle a usted, deme un segundo y se lo voy a decir para que tenga, Turner. La escritora canadiense y erudita del griego antiguo Anne Carson publicó su primer libro en 1986, Eros, dulce y amargo. Ahí profundiza en las relaciones amorosas, en el deseo erótico y sus contradicciones a partir de la figura de Eros desde la poeta Safo de Lesbos. De nuevo Eros que desata los miembros me hace estremecerme, esa pequeña bestia dulce y amarga contra lo que hay quien se defienda. Escribió Safo y esta frase dio pie para que Carson se adentrara en la paradoja dolor-placer que experimentamos al amar. Dos mitos y sus bardos modernos, Sísifo y Eros, Camus y Carson. Joseph Campbell escribió que los mitos son sueños públicos y que los sueños son mitos privados. El periodista, economista y conocedor de la mitología Juan Eduardo Martínez Leiva ha escrito desde hace un tiempo una columna para el periódico Crónica en la cual nos acerca de una forma amena, clara y profunda a distintos pasajes de la mitología clásica. Dice Martínez Leiva: en los mitos de la antigüedad podemos observar que muchos aspectos del comportamiento humano permanecen inmutables a lo largo del tiempo. La ira, el orgullo, la soberbia, la envidia, la traición, la locura, la ambición, la astucia, pero también el amor, la lealtad, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad son aspectos de la condición humana. Próximamente, por cierto, en Ediciones Cal de Arena publicaremos una compilación de los textos de Martínez Leiva sobre la mitología y verá usted que es un libro no solo disfrutable, sino un libro que arroja conocimiento sobre nosotros mismos. En el capítulo de apertura, el autor nos dice sobre este tema lo siguiente: un mito es un relato fantástico, pero no se puede considerar a cualquier narración de ficción como tal. La fábula y el cuento popular, de acuerdo con algunos, difieren en su forma, estructura y contenido de los mitos. Tampoco las leyendas sobre los acontecimientos de los hechos, sobre los acontecimientos de personajes históricos, pueden ser catalogados así. Un mito es algo falso. No obstante, una manera lisa y llana no es sinónimo de mito. A través de estas historias, los pueblos primitivos explicaban cómo se había creado el universo, el origen del mundo, de la humanidad y de las cosas. Cada civilización antigua tenía sus propios mitos cosmogónicos, aunque compartían entre sí algunos aspectos. Para cualquier persona medianamente educada de nuestra época, la lectura literal de los relatos mitológicos resulta inverosímil. No se puede tomar como guía para la existencia moderna la cosmovisión que encierra. El desarrollo del conocimiento y la ciencia han ido dejando atrás, por obsoletas, muchas de las explicaciones del mundo de las que se hacía cargo la mitología. Sin embargo, por incomprensible que pueda resultar el pensamiento mágico religioso, aquel que da como buenas narrativas que no son comprobables en la realidad y que se recrea en la fantasía, ha sido persistente. Muchas ideas o conductas irracionales actuales surgen a partir de él. La propensión a creer en la teoría del complot
en la idea de que el universo conspira permanentemente contra nuestros buenos propósitos, el racismo, la intolerancia religiosa o política, la negación de los fenómenos comprobados por la ciencia como el cambio climático, la idea de que el tiempo histórico se renueva radicalmente con la entronización del nuevo líder o que es resultado de una lucha entre buenos y malos, todas estas cuestiones son resultado de la prevalencia de un pensamiento arcaico difícil de superar. ¿Le suena a usted conocido esto que acabo de decirle? Dado el estado actual del conocimiento, uno podría preguntarse si estas construcciones de la imaginación, del discurso, de la ilusión, son mitos o simplemente mentiras. Las propias agencias de turismo egipcias desaconsejan la visita a Alejandría. No es de los sitios más importantes a la hora de conocer el país. Mejor usar esos días para conocer a fondo el Cairo y Luxor. Quizá tengan razón. Alejandría es de esos lugares que siempre conocieron tiempos mejores. Tuvo su famoso faro, pero se derrumbó. Tuvo su famosa biblioteca, pero se quemó. Mal planificada, mal construida, con incorregibles problemas de drenaje, fue invadida y desechada por todos los conquistadores de turno. Estuvo a punto de ser ex ciudad muchas veces, pero aún así siguió siendo hasta 1950 el puente entre Europa y Oriente, el nexo entre lo presente y lo pasado. Esto que acabo de leer lo escribió Juan Forn para el diario Página 12. Es la introducción a la historia de un poeta que llamó la atención de todo el mundo a principios del siglo XX, pues parecía que tenía los ojos en el pasado. Su voz viene de lejos, dijo E.M. Foster cuando lo conoció, ahí en Alejandría. ¿Hablamos de quién? De Constantín Cavafis, el gran poeta del Mediterráneo. Su poema Ítaca es un templo griego en mitad de la modernidad enloquecida. Cuando salgas de viaje hacia Ítaca, desea que el camino sea largo, pleno de aventuras, pleno de conocimientos, dicen sus primeras líneas. Y dice Forn, Cavafis trabajaba maníacamente cada poema y lo seguía puliendo y puliendo años después, pero su estilo no tenía ni una gota de amaneramientos, florituras y grandilocuencias de la poesía de la época. Era liviano y casi prosaico, pero a la vez era certero y profundo, era hedonista y estoico, era irónico sin ser nunca cruel, era pagano y era devoto. Pero eso fue después, apunta Forn. Cavafis temió cada día de su vida perder el trabajo, humillar a su familia e incluso ser desterrado de la ciudad por homosexual. Las miserables leyes de esta sociedad han empequeñecido mi obra y maniatado mi expresión a mí y a los que son como yo, escribió Cavafis en el año de 1903. A sus 40 años, pero en medio de una crisis, descubrió de pronto que refugiándose en el pasado podía dar libre cauce a su sexualidad y a su sabiduría, en una doble acrobacia estilística, contar sus episodios eróticos como historia antigua y la historia antigua como si hubiera pasado apenas hace unos días. Su piso en la calle de Lepsius se convirtió en un lugar de peregrinación para jóvenes poetas griegos, judíos, turcos, sirios y hasta alemanes e italianos que aparecían en silencio con la caída de la noche. Ahí arriba vive el más grande poeta griego de todos los últimos 2000 años, murmuraba la gente al pasar por la calle. Lepsius en los años 30 del siglo pasado. Constantinos Cavafis, por John Forn, en Yo recordaré por ustedes. Editorial Seix Barral. En Metamorfosis, Ovidio cuenta la historia de más de 250 mitos y leyendas de la antigüedad romana. Es un poema narrativo conformado por 11.995 hexámetros y dividido en 15 libros. Ovidio, que nació en el año 43 a.C. en Salmona, hoy Italia, y destacó como el más asiduo lector de autores griegos y romanos y de colecciones de leyendas orientales, es
el precursor de todos aquellos escritores que han viajado hasta la antigüedad para modelar sus historias. Pensemos en Joyce y su Ulises, Kafka en El silencio de las sirenas, Borges y su casa de Asterión. Hemos traído a esta sección los orígenes del mundo de Ovidio. Escuche usted. Antes del mar y de las tierras y de lo que todo lo cubre, el cielo era el único aspecto de la naturaleza en el orbe entero, al que llamaron caos, masa informe y enmarañada y no otra cosa que una mole estéril, y amontonados en ella los elementos mal avenidos de las cosas no bien ensambladas. Hasta ese momento, ningún titán proporcionaba luces al mundo, ni Febe volvía a disponer nuevos cuernos en cuarto creciente, ni la tierra estaba colgada en el aire que fluía a su alrededor, equilibrada con su propio peso, ni Anfítrite había extendido sus brazos a lo largo de los límites de las tierras. Y así como es cierto que allí había tierra y mar y aire, de igual modo la tierra no era fija, las aguas no navegables, el aire desprovisto de luz. Para nadie permanecía su propia figura, y los unos obstaculizaban a los otros, porque en un solo cuerpo la frialdad luchaba con el calor, la humedad con lo seco, las cosas blandas con las duras, las que tenían peso con las que carecían de él. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades. Mire usted, se nos había quedado aquí atrás, perdido, este libro magnífico de Eduardo Antonio Parra, Sombras detrás de la ventana, Cuentos reunidos, nueva edición ampliada de 2023. Eduardo Antonio Parra es uno de nuestros grandes narradores. Narradores del norte se les llama. Son aquellos que, como Parra, han tomado parte de la violencia mexicana, de los personajes de abajo, para convertirlos en personajes que siempre estarán cerca de nosotros. Lo ha publicado, desde luego, Editorial Era. Y tenemos otro libro aquí de Editorial Era. Pero mire usted qué reedición. La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, el famoso libro que usted leyó hace muchos años, que yo leí asombrado por la inteligencia, la prosa limpia y la profundidad de un escritor como Augusto Monterroso. Está publicado en Alacena de Bolsillo en Era. Si usted se lo encuentra, no se lleve uno, llévese 3, para regalar por lo menos 2. Este libro hay que leerlo manos arriba.
Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad, dijo Gabriel García Márquez. La Oveja Negra, Editorial Era. De la mesa de novedades. En sus escritos, Sigmund Freud hace hincapié en los tránsitos y dificultades que caracterizan la primera mitad del ciclo humano de la vida, los de la infancia y la adolescencia, cuando el sol remonta rumbo a su cenit. C.G. Jung, por su parte, ha llamado la atención sobre las crisis de la segunda mitad, cuando, si quiere avanzar, la reluciente esfera ha de avenirse a descender y desaparecer al cabo en la uterina noche de la tumba. En este atardecer de nuestra biografía, los símbolos habituales de nuestros miedos y deseos se convierten en sus opuestos, pues el desafío ya no es la vida, sino la muerte. Lo que entonces cuesta dejar atrás no es el útero, sino el falo, salvo que se haya apoderado del corazón el hastío de vivir, en cuyo caso será la muerte la que llame con la promesa de esa dicha que era antes el señuelo del amor. Cerramos el círculo, vamos de la tumba del útero al útero de la tumba, una incursión ambigua y enigmática en el mundo de la materia sólida que pronto ha de disolverse en lo que somos, cual la injundia de los sueños. Y al mirar atrás a lo que prometía ser nuestra propia aventura impredecible, exclusiva y llena de peligros, no hallamos al fin más que una serie de metamorfosis comunes, las mismas que han sufrido hombres y mujeres en todos los confines del planeta, desde que el mundo es mundo, bajo toda guisa de civilización. En su libro Mitología griega, Alfonso Reyes escribió que la mitología es el conjunto de leyendas tradicionales en que la imaginación primitiva ha recogido sus nociones, sus sueños y sus experiencias respecto al mundo natural y al mundo sobrenatural. Se manifiestan en forma de cuentos comunicados de boca en boca, objetos de creencia en principio y siempre testimonio precioso sobre cierta etapa o cierta fase de la mente. En su artículo sobre los acercamientos de la obra de Reyes a la cultura y la mitología griega, Margot Glantz, la escritora Margot Glantz, menciona: para ahondar más es importante mencionar otro acontecimiento en la vida de Alfonso Reyes, el asesinato de su padre Bernardo Reyes durante la Decena Trágica y la transposición que éste hace de aquel hecho en su poema dramático Ifigenia Cruel, escrito a finales de su estancia en Madrid hacia 1923. La considera un intento poético para alcanzar la catarsis y para entender los problemas violentos que vivía el país en esos años. En la primera edición de Ifigenia Cruel, Reyes incluyó un comentario en prosa al final del libro. Dice así este comentario, escúchelo usted. Por el año de 1908 estudiaba yo las Electras del teatro ateniense. Era la edad en que hay que suicidarse o redimirse y de la que conservamos para siempre las lágrimas secas en las mejillas. Por ventura, el estudio de Grecia se iba convirtiendo en un alimento del alma y ayudaba a pasar la crisis. Aquellas palabras tan lejanas se iban acercando, incorporando en objetos de actualidad, aquellos libros testigos y cómplices de nuestras caricias y violencias. Íbanse tomando confidentes y consejeros. Los coros de la tragedia griega predican la sumisión a los dioses y esta es la única y definitiva lección ética que se extrae del teatro antiguo. Hay quien ha podido aprovechar su consejo. En la mitología griega, Ifigenia era hija del rey Agamenón y de la reina Clitemnestra. El relato de Ifigenia es trágico, pues su vida es pedida en sacrificio a Agamenón para continuar su navegación a Troya. El mito de Ifigenia fue adaptado también por Goethe y por el cineasta griego Yorgos Lanthimos en su película El sacrificio del ciervo sagrado. Como todas las semanas, usted encontrará aquí
Un espacio para la felicidad de las frases célebres con las que siempre cerramos la emisión de La Otra Aventura. Escuche usted esta. El mito es la secreta abertura por la que las energías inagotables del cosmos se vierten hasta incorporarse a la manifestación cultural humana. Joseph Campbell. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.